Hola familia, ¿cómo están? Qué gusto estar con todos ustedes. Queremos seguir hablando lo referente a lo importante de nuestros pensamientos. Veíamos en la cápsula de mi esposa cómo los pensamientos se vuelven actos, se vuelven actividad, se vuelven respuestas. Y lo importante de que estos pensamientos estén cautivos a los pensamientos de Dios. De hecho, cuando nosotros criamos a nuestros hijos, veíamos cómo sus pensamientos de repente podían llevarlos a hacer actos muy complicados, muy fuertes, que los podían hacer tomar un destino distinto, porque como también en la cápsula de mi esposa lo habla, todos estos actos se vienen convirtiendo finalmente en un destino, porque el carácter que se forma en nosotros es en base a los pensamientos, imagínense eso. Entonces los pensamientos de repente, por ejemplo, de mi hijo, que es un joven sanguíneo, colérico, bueno, pues esos pensamientos lo podían dirigir a cosas totalmente fuera de Dios, y ahí estaban. Nosotros los vimos y nosotros los ubicamos e inmediatamente actuamos para que esos pensamientos no se fueran a realizar actos fuera de lo que era la voluntad de Dios. Mi hijo, como es un evangelista, obviamente un evangelista requiere un carácter para poderse enfrentar a las diferentes vicisitudes que se enfrenta un joven, un evangelista que va a África o a otro país difícil. Por lo mismo, ese carácter que con pensamientos que lo llevaron a ese carácter equivocados, puede terminar en cárcel, o puede terminar en un enojo, que pierde su trabajo o pierde su ministerio, no porque no fuera capaz de realizar el ministerio, sino porque el carácter lo dirigía incorrectamente hacia algo que no era de Dios, porque ese carácter se formaba con pensamientos equivocados. Qué importante es tener los pensamientos de Dios y no los pensamientos nuestros desde pequeños, que nosotros como padres podamos verlo en nuestros hijos y en nosotros mismos, visualizar esos pensamientos y decir, este pensamiento es de Dios, antes de que se vuelva un acto, antes de que se vuelva un carácter, antes de que se vuelva un destino. De tener ese pensamiento, decir, este pensamiento no es de Dios y por lo tanto lo detengo. En la palabra de Dios, en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5, nos dice así: y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios, todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. Y esto es lo importante, poder obedecer a toda la voluntad de Dios a través de nuestros pensamientos. La Nueva Versión Internacional, el mismo versículo lo dice así: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo, ahí repita conmigo, cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y esa es la idea, familia, que todos los pensamientos que nosotros tenemos, que nosotros vemos en nuestros hijos, que vemos en nuestros discípulos, inmediatamente los localicemos, los ubiquemos y les demos el debido continuidad o el debido seguimiento a ese pensamiento, porque los pensamientos no son así, bueno, pensé esto pero no lo hice. No, si estás pensando eso y está muy mal, necesitamos cautivar esos pensamientos, llevar cautivos esos pensamientos, decir, esto no es de Dios, lo desecho. Y lo que sí es de Dios, empujarlo a que se realice, que se vuelva un acto, que se vuelva también finalmente el carácter, y eso nos lleve a un destino. Por lo mismo, familia,
los pensamientos de Dios los tenemos que hacer valer en nuestras vidas, llevándolos cautivos. Qué importante, cómo nos advierte la palabra. Llevad todos vuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Ahí es donde vemos el antídoto. Siempre entendiendo que no quiere decir que no vamos a tener esos impulsos negativos, pero la persona del Espíritu Santo está aquí con nosotros. El hermoso Paracletos, el que vive con nosotros, advirtiéndonos con señales. De repente es una luz amarilla o una luz roja, advirtiendo que tus impulsos estén gobernados por los impulsos del Espíritu Santo. He ahí donde entendemos que el cautivarlos no es nada más una obra humana, sino realmente usar el antídoto, por un lado de la palabra de Dios y por el otro de entender cómo opera el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay muchas circunstancias, veíamos, que el mismo Espíritu Santo está trayendo a nuestro ser para perfeccionarnos, como veíamos en la cápsula y cómo lo afirma en Primera de Pedro 5, para perfeccionarnos, para realmente afirmar nuestro corazón en su verdad. Una verdad que quiero darte en este momento y en este hora tan fuerte de la prueba, que estamos siendo completamente bombardeados y que nuestra mente no debe de estar dividida, sino anclada en esta verdad que es la palabra, para poder reconocer que somos afirmados. Escucha lo que te dice Efesios 4:13, a fin de perfeccionar. ¿A quién? A los hijos, aquellos que son santos, para la obra de vida, para la obra del ministerio, para la obra del Espíritu, para la obra que está por acontecer en tu vida, para que entonces seas edificado. Y tú mismo, al edificar tu vida, el mismo cuerpo se va edificando, tu misma familia se va edificando. Y es ahí donde entendemos que todos vamos a llegar a ser. Efesios 4:13, late el corazón de Jesús en nosotros y es una verdad sobre tu vida que te fortalece, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. La fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y así poder contemplar en esa revelación hasta que eso opere, gobierne mi ser, y ese mismo conocimiento me lleve a un hombre perfecto, me muestre que esa naturaleza de Jesús ahora está gobernando mis impulsos en su sabiduría. Y es ahí que llegamos a ser como Cristo es, a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Es cuando me veo en el espejo y digo, ¿me estoy pareciendo o voy en sentido inverso? ¿Estoy reaccionando como Él lo haría o estoy completamente contendiendo con mi propia naturaleza en cosas que constantemente quieren atrapar nuestro corazón, quieren desviar esos pensamientos a obras, como hablábamos, a actos que van a producir hábitos? Y de repente es ahí donde esos hábitos quieren condicionar nuestra naturaleza y justificamos muchas veces por qué actuamos de una manera y nos llevan a formar un carácter. Y en ese carácter el Espíritu Santo te quiere decir, yo quiero forjarte. ¿Cómo? Con esa fortaleza de gloria. Forjar en ti una fortaleza donde tu ser interior camine en una verdad. Y entonces, al ver esa verdad, tú entiendas lo que ha estado ministrando mi esposo en Corintios, como habla en 2 de Corintios 3. Vemos la gloria del Señor y vamos siendo transformados a la misma imagen
como por el Espíritu del Señor. Es el Espíritu del Señor el que entonces te afirma, te fortalece, te confirma, te da la perfección en la que estamos llamados y ahora sí establece un destino para su gloria, ¿verdad, amado? Así es, por eso lo importante de que nuestros pensamientos nos lleven a actos correctos. Si nuestros actos son incorrectos, regresa a ver qué está mal en tus pensamientos, en tu forma de pensar, en tu forma de conducirte. Esos actos nos llevan a hábitos, hábitos que se vuelven constantes, que ahí están, la forma de actuar, la forma de desarrollarnos, la manera de hacer las cosas, se vuelve un hábito. Cada uno de nosotros tiene hábitos, tú tienes que verificar tus hábitos. ¿Son hábitos buenos o son hábitos malos? A lo mejor tú tienes el hábito de ir a ver pornografía. Ese hábito se formaron por pensamientos, nacieron en pensamientos inicuos, pensamientos que no vienen de Dios, que finalmente se volvieron en un acto que viene siendo prender tu computadora y buscar esas páginas. Y ese hábito finalmente se vuelve parte de tu carácter, un carácter a lo mejor que siempre está buscando cuestiones sexuales, siempre está pensando en cosas sexuales, y esos hábitos que te están formando ese carácter de lascivia, lo que va a terminar es un destino incorrecto. Vas a romper con tu matrimonio porque andas buscando otra mujer, vas a perder tu noviazgo o tu novio porque estás buscando otros hombres. Finalmente porque le hiciste caso a pensamientos. Igual a lo mejor tienes un hábito de gastar de más, de gastar sin pensar, usar la tarjeta de crédito para todas las cosas. Y ese hábito no nació solo, nació con un pensamiento de necesito. O cuando estoy muy preocupado, pues la manera de que me quito la preocupación es gastando. O cuando estoy muy desanimado, la manera de mejorar y quitar el desánimo es gastando. Entonces, me genero actos de compra que luego se vuelven hábitos, luego mi carácter es así y finalmente mi destino, pues es un destino de bancarrota, de que nada te alcanza, todo lo gastaste, todo lo llevaste a perderlo y eso te lleva al desastre. Otros a lo mejor tienen el hábito de entrar a las apuestas, les gusta ir a los lugares, a los casinos. ¿Y cómo fue ese hábito? Porque vino un pensamiento de necesito divertirme, necesito distraerme, y ese pensamiento te llevó a un acto de hacer una apuesta, luego otra, y luego otra, y luego otra, y ahora estás metido en un hábito que no puedes contener, formó parte de tu carácter y también destrozaste tu familia y tu economía. Hábitos como de repente también comer cosas chatarras o comer muchas cosas que te hacen daño, no importando la condición, porque tus pensamientos fueron así. Tus pensamientos te llevaron a formar ese hábito de comer, que finalmente es parte de tu carácter y es parte de lo que supuestamente eres, porque pues eres bien gordito, cachetón, porque todo te gustó. Y el destino que es que de repente te enfermas, se te viene un problema de hígado o de páncreas y diabetes se te viene y eso se complica y finalmente mueres. Fíjese cómo un pensamiento puede terminar en un mal destino. O si tienes buenos pensamientos de Dios, donde regulas tu deseo sexual, solamente lo limitas a tu esposa, entonces obviamente eso se lleva a que tu matrimonio va a ir mejorando, está muy bien, precisamente porque tienes pensamientos conforme a la palabra de Dios. Pensamientos positivos, pensamientos de fe, que Dios, estás a lo mejor con malas circunstancias adversas que te desaniman, pero tus pensamientos positivos, pensamientos de fe que te lleva la palabra, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Pensamientos que la palabra ya se ha metido en tu mente y generas esos pensamientos a pesar de que todo está en contra tuya. Esos pensamientos positivos de fe
hacen que resplandezcas en medio de las circunstancias y en lugar de que te venga una taquicardia o un problema de colitis, al contrario, siempre estás muy saludable, lleno de vida, precisamente porque tus pensamientos son pensamientos de Dios y de fe. Y no te dejas vencer por las adversidades porque tus pensamientos ya generaron un acto que es orar. Ya aprendiste que cuando hay una situación complicada, la manera es orar. Y ese hábito de orar que se forma, ya sea en las mañanas o en la noche, forma un carácter. El carácter de Dios, el carácter que te hace vencer las adversidades, de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y todo lo puedo llevar a la presencia de Dios a través de la oración. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidos todas las peticiones delante del trono de Dios. Y eso es lo que hago ahora. Es como un hábito que ya se me formó un carácter y el destino es que Dios me va a escuchar, Dios me va a responder y Dios me va a sacar de la adversidad. Así es que te invitamos a orar en este momento. Te invitamos a levantar tu vida en autoridad, como un sacrificio vivo, puro, agradable a Dios. Como dice la Escritura, que es mi culto racional. ¿Qué significa esto? Que es mi voluntad propia, entregarlo para que Él renueve, cambie por completo mi naturaleza, que constantemente se inclina al mal, para buscar realmente los impulsos que vienen del Espíritu de Dios. Y con esta palabra de vida y de verdad yo pueda renovar mis pensamientos, renovar mi mente, renovar esa mente que muchas veces está dividida y quiere de alguna manera hacer lo propio. Yo te invito que en autoridad, en Cristo Jesús, en esta hora digas: Espíritu Santo de Dios, te reconozco como el gran ayudador de mi vida. En esta hora me rindo a ti, sabiendo que como hijo de Dios tengo un destino, tengo un lugar a donde tú has marcado un propósito y yo quiero caminar en esa verdad. Yo me presento como ese sacrificio vivo, puro, agradable a Dios. Que mis pensamientos sean cautivos completamente, llevados a la obediencia de Cristo Jesús. Que mis impulsos sean gobernados por los impulsos del Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y es en esa revelación que los hábitos que vengan a mi corazón produzcan frutos de justicia, frutos de verdad, donde tú me perfecciones a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. No para mi propia gloria, sino para que tú te manifiestes y seas glorificado en mi vida, en mi familia y en mi descendencia, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.